Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a estudiar una introducción a las bases de datos relacionales y en particular vamos a ver algunos conceptos importantes de álgebra relacional. Empecemos pues hablando de este tipo de bases de datos que se especializan en guardar información, guardar datos, justamente como su nombre lo indica, utilizando un concepto que ya lo hemos estudiado en varias ocasiones a lo largo de este curso, y este concepto es relaciones. Nosotros hasta ahora hemos estudiado relaciones binarias. En las relaciones binarias, como ustedes se podrán dar cuenta, en las relaciones binarias existe el prefijo bi como parte del nombre de la relación, que es relación binaria, y justamente este prefijo bi hace referencia a que esta relación, representada como un conjunto, contiene pares ordenados. Y al hablar de pares ordenados, estamos diciendo que tenemos elementos, o en este caso datos con dos elementos, ¿sí? Que son los que están contenidos dentro de la relación. Bien, si nosotros dibujáramos una relación binaria utilizando la representación de tabla, nosotros obtendríamos una tabla que tendría tantas filas como elementos o pares ordenados haya en la relación, y columnas pues tendría un total de 2 columnas, una para cada elemento del par ordenado. Con frecuencia es útil permitir que una tabla tenga un número arbitrario de columnas. ¿Okay? Si la tabla tiene n columnas, la relación correspondiente sería una relación n-aria. Bien, aquí es un punto importante a tener en cuenta. Para utilizar el concepto de relaciones para almacenar datos, es importante extender la idea de relaciones binarias a relaciones n-arias. Las relaciones n-arias se caracterizan por ser una generalización de las relaciones binarias. En las relaciones binarias, como hemos dicho, las relaciones representadas en forma de conjunto no son otra cosa más que un conjunto de pares ordenados que cumplen con las condiciones de la relación. ¿Ok? El punto importante a tener en cuenta es que cada elemento de este conjunto de pares ordenados justamente es un par ordenado. Decía, si queremos nosotros usar este concepto de relación para almacenar datos, lo más probable es que tengamos por cada elemento de la relación más de 2 elementos, es decir, ya no vamos a tener pares ordenados, sino vamos a tener lo que se denominan tuplas. Entonces, en este caso, la relación va a estar compuesta por elementos de esta forma, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, a cada uno de estos elementos que lo tenemos aquí, lo denominamos tupla. Y se denomina a esta una relación n-aria. Esta es justamente una relación n-aria, puesto que cada tupla tiene n elementos. Este concepto de relación es el que nosotros vamos a utilizar para almacenar datos. En función de esto, pues consideremos el siguiente ejemplo. Esta tabla, que tiene como nombre jugador o que representa a la relación jugador, corresponde a una relación cuatroaria. Eso significa que cada tupla o cada fila de esta tabla contiene 4 elementos. Esta tabla expresa la relación entre el número de identificación, nombre, posición y edad de cada jugador almacenado en esta tabla. En definitiva, aquí tenemos nosotros una relación llamada jugador
¿ok? Esa relación tiene, en este caso, el siguiente número de tuplas. Vamos a contarlas. Esta es la primera tupla, la primera, la segunda y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es igual a la primera tupla, a la segunda tupla, tercera tupla, cuarta tupla, quinta tupla, sexta tupla, séptima tupla y octava tupla. Esta relación tiene un total entonces de 8 tuplas, ¿ok? Donde cada tupla tiene 4 elementos. Y justamente esta relación nos permite conocer, para un caso determinado, del cual proviene justamente estos datos, los nombres de los jugadores con su correspondiente número de identificación, la posición en la que juegan y qué edad tienen. ¿Ok? Entonces, esta relación la estamos representando mediante una tabla para de alguna manera ver con una mejor estructura, para facilitar la visualización de los datos contenidos en esta tabla, y es justamente este concepto el que nosotros vamos a utilizarlo para almacenar mayor cantidad de datos. Cuando digo mayor cantidad de datos, me refiero a tablas con más número de filas, por ejemplo, o tablas que van a tener mayor número de columnas, o más de una tabla. En general, las bases de datos en ambientes prácticos, las bases de datos relacionales, se componen de más de una tabla usualmente. Entonces, una vez que hemos hecho este repaso, veamos esta relación representada mediante una tabla, cómo quedaría si la representamos en forma de notación de conjunto, ¿no? Entonces, en este caso, la relación se va a llamar jugador. Y esto va a estar formado por las siguientes tuplas. 22012. El nombre es Johnson Bao. Juega en la posición C y tiene 22 años. El siguiente elemento de la tupla va a ser 93-83-1. Esto corresponde a Glover. Juega en la posición J y tiene 24 años. El siguiente elemento de la tupla, vamos a escribir uno más, va a ser 58-199. Esto corresponde a Bati. Juega en la posición P y tiene 18 años. Y esto va a continuar hasta la octava tupla, donde la octava tupla va a ser 39-82-6. Esto corresponde a Singleton. Juega en la posición 2B y tiene 31 años. ¿Ok? Entonces, así es como normalmente nosotros, al menos en la parte abstracta, representamos relaciones en forma de notación de conjuntos, pero como habíamos indicado anteriormente, para utilizar el concepto de relación para almacenar datos, vamos a preferir representar la relación mediante tablas. Ok, entonces ahora sí hablemos de bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Es una colección de registros que maneja un computador. En definitiva, es una forma ordenada o organizada de almacenar datos en un computador. ¿Ok? En este caso, cuando hacemos referencia al término computador, no me refiero necesaria o únicamente a los computadores que nosotros tenemos en casa o a una laptop, sino en general me refiero a computadores de gran tamaño, inclusive data centers, donde se almacena información. ¿Okay? Entonces, en este caso, se debe entender el concepto de computador desde una perspectiva muy amplia. Consideremos este ejemplo.
Una base de datos de una línea aérea contiene registros de reservaciones de los pasajeros, la programación de vuelos, los registros del equipaje, entre otros aspectos. Los sistemas de cómputo son capaces de almacenar grandes cantidades de información en bases de datos. Estos datos están disponibles para diferentes aplicaciones. ¿Ok? Hoy por hoy, pues, dado el gran volumen de datos que tenemos, para facilitar el hecho de hacer consultas o el responder a preguntas con esos datos, pues casi todos estos datos se almacenan en algún tipo de base de datos, es decir, se les da alguna estructura especial a estos datos que facilitan la búsqueda de ciertos datos de interés o facilitan o acortan el tiempo de respuesta a determinadas preguntas en base a esos datos. Entonces, en función de lo que he dicho, ¿qué son los sistemas de administración de bases de datos? Los sistemas de administración de bases de datos no son otra cosa más que programas que nos permiten tener acceso a la información de las bases de datos. ¿Ok? Entonces, evidentemente, cuando uno maneja una base de datos, debe hacer uso de algún sistema de administración de bases de datos. Ok, estos son dos conceptos importantes a tener en cuenta a la hora de almacenar información, tanto el concepto de base de datos como lo que es un sistema de administración de base de datos. Ahora sí, en base a estas dos cosas, pues definamos lo que es una base de datos relacional, a lo cual aquí llamamos modelo de base de datos relacional. Las bases de datos relacionales fueron inventadas por Code, ¿ok? Y se basan en guardar información en forma de tablas, donde estas tablas almacenan tuplas y estas tuplas es lo que o forman lo que se denomina relaciones n-áreas. En definitiva, las bases de datos relacionales guardan relaciones representadas en base a tablas. Ahora, al hablar de bases de datos relacionales, entendamos qué son los atributos o campos. Los atributos o campos son las columnas de una relación n-área, son las columnas de una tabla que representa una relación. El dominio de un atributo es el conjunto de valores o el conjunto de elementos, para no necesariamente hacer referencia a que son valores numéricos. Es el conjunto de elementos al que pertenecen todos los elementos de ese atributo o todos los elementos que están contenidos en esa pregunta. En esa columna, perdón. Para el ejemplo, para la tabla del ejemplo número 1, es decir, para esta tabla de aquí, ¿ok? El atributo edad puede tener como dominio el conjunto de todos los enteros positivos menores que 100. El atributo nombre puede tener como dominio todas las cadenas del alfabeto con longitud de 30 o con longitud menor o igual a 30 para ser más específico, y así sucesivamente. Entonces, al hablar de lenguaje de base de datos relacionales, pues a estas variables, si se quiere, se los denomina atributos. Entonces, a esto se los denomina atributos. ¿Ok? Y habíamos dicho que en cambio a cada una de estas filas se la denomina una tupla. Esto es una tupla. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta estas definiciones a la hora de entender bases de datos. ¿Ok? El concepto de tupla es muy utilizado cuando hablamos de bases de datos relacionales, y lo mismo el tema de atributos. ¿Ok? Evidentemente, cuando nosotros guardamos tablas en un computador, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer usualmente es declarar qué tipo de dato es el que vamos a almacenar. Entonces, en este caso, a estas variables o a estos atributos, cuando ya los estemos almacenando con algún gestor o sistema de administración de bases de datos, pues les tendremos que decir de qué tipo son. ¿Ok? Más de esto lo verán en la clase práctica.
Muy bien, entonces con estos términos, ok, hablemos ahora de lo que son las llaves tanto primaria como la llave foránea, y en función de llaves pues también definamos lo que son las consultas. Una llave primaria o clave también se denomina, o key en inglés, puede ser una única columna o atributo de una tabla que representa una relación, o también puede ser una combinación de columnas que identifican de forma única a cada fila de una tabla. Entonces, cuando nosotros hablamos de bases de datos relacionales y nosotros estamos haciendo referencia a una llave, ¿ok?, de esa tabla, usualmente no decimos llave primaria, sino simplemente decimos la llave de esta tabla, es una columna, ¿sí?, o una combinación de columnas, de tal manera de que esa columna o esa combinación de columnas permite identificar de manera única a cada fila de la tabla. La pregunta que ustedes se pueden hacer es ¿y por qué es necesario definir llaves o claves para cada una de las tablas? La razón es porque eso nos va a permitir, por ejemplo, enlazar dos o más tablas. Las llaves también nos van a permitir de alguna manera acceder de manera rápida a cada una de las tuplas sin ir buscando o sin ir analizando todos los elementos de la tupla. Pero sobre todo la principal aplicación de las llaves es cuando nosotros construimos relaciones entre dos o más tablas, es decir, cuando estamos enlazando dos o más relaciones. Para la tabla del ejemplo 1, para esta tabla de aquí, ¿ok?, una llave primaria, no es la única, pero una llave primaria que vamos a definir es el atributo número de identificación. ¿Por qué? Porque el número de identificación por naturaleza es único para cada usuario. Entonces, de esa manera, pues, está claro de que si nosotros nos referimos únicamente al número de identificación o analizamos las tuplas solamente en función del número de identificación, no podemos tener, ¿sí?, dos tuplas que tengan el mismo número de identificación y diferentes valores en los demás elementos. Eso no es posible, ¿ok? Entonces, dado que el número de identificación nos permite identificar, valga la redundancia, de manera única, en este caso, a cada tupla de esta tabla, pues el número de identificación es un buen candidato para definirlo como llave, como la llave o la llave primaria de esta tabla. En este caso, el campo nombre no es un buen ejemplo o no es un buen atributo, más bien dicho, para definirlo como llave primaria, porque si nosotros nos quedamos solamente con la columna de nombre y por un momento nos olvidamos de las demás columnas, ustedes se van a dar cuenta que hay dos Johnson Bout en este caso. Estos dos Johnson Bout son personas diferentes porque tienen número de identificación diferente. Entonces, si usáramos el nombre, ¿ok?, en este caso el nombre no permite identificar de manera única a cada elemento o cada fila o tupla de esta tabla. Entonces, usualmente cuando trabajamos con bases de datos relacionales, los nombres no son buenos candidatos para definirlos como llaves, ¿ok? En este caso, la posición tampoco es un buen candidato, como ustedes pueden ver, puesto que tenemos diferentes tuplas con el mismo valor de posición y evidentemente la edad tampoco va a ser un buen candidato. Entonces, si nosotros queremos definir la llave de manera simple, cuando digo de manera simple me refiero a únicamente con un atributo, pues el número de identificación será un buen candidato para definirlo como la llave de esta tabla, y eso es lo que usualmente haríamos en la práctica. Entonces, en la práctica, una persona que esté diseñando o que esté administrando una base de datos, sobre todo en el diseño, va a tener que definir qué atributo va a ser la llave de cada una de las tablas de esa base de datos. Y para, obviamente, definir las llaves, uno tiene que tener en cuenta este hecho de que la llave debe permitir identificar de manera única a cada una de las tuplas de la tabla. Pero como habíamos dicho, las llaves pueden ser también combinaciones de columnas. En este caso, si nosotros tomamos nombre y posición, por ejemplo,
volviendo al ejemplo que teníamos antes, si tomamos el nombre y la posición, ¿ok? Si tomamos los dos atributos juntos, pues en ese caso, sí, la combinación de esos dos atributos, de nombre y posición, nos permiten identificar de manera única a cada elemento de esta tabla. Y cuando digo de esta tabla, es literal de esta tabla. Si nosotros queremos extender el mismo concepto para otras tablas, es probable que a lo mejor hayan personas que tengan el mismo nombre y que, es decir, que sean homónimos y que coincidan en la misma posición. Esto es perfectamente válido. Entonces, a la hora de definir qué es una llave primaria, uno tiene que pensar también en qué datos va a almacenar, ¿ok? Y en función de eso, saber si esa combinación de atributos que uno define como llave primaria es realmente una buena combinación o es un buen candidato a llave primaria, o en definitiva uno tiene que buscar otro atributo u otros atributos para que sean parte de la llave primaria. Lo recomendable en este caso es usar únicamente un atributo para que identifique de manera única a cada tupla de la tabla, es decir, definir llaves de un solo atributo. Eso es lo usual, ¿ok? Justamente para evitar complicaciones de tener dos o más atributos. No sé si alguno tiene alguna consulta de esta parte, me dice por favor. ¿No? No. Ok, entonces vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar de lo que es una llave foránea, ¿ok? Este concepto va a quedar mucho más claro cuando hablemos de algunos tipos especiales de uniones que hay entre relaciones, ¿ok? Cuando ya estemos viendo operadores del álgebra relacional, pero ahora que estamos estudiando acerca de llaves lo vamos a mencionar. Una llave foránea es la llave primaria de una tabla llamada maestra o tabla de referencia, que identifica una columna o grupo de columnas para otra tabla llamada tabla hija o referente. La clave foránea permite establecer una relación entre la tabla maestra y la tabla hija. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Asuma que tenemos un atributo de una tabla venta que es código de empleado. Entonces, en este caso, vamos a tener dos relaciones que las vamos a representar en forma de tablas. Ok. Esta es la tabla venta. Y vamos a asumir que tenemos otra tabla que en este caso se llama empleado. ¿Ok? Un atributo, dice, de la tabla venta es el código de empleado. Entonces aquí hay, vamos a poner que es el primero, solo por ejemplo, ¿no? Esto es el nombre de este atributo, es código de empleado. Y asumimos también que código de empleado es la tabla primaria, es la llave primaria de la tabla empleado. Entonces vamos a suponer que aquí, en esta columna, también guardamos el código de empleado. Y le pongo con asterisco para indicar que es la llave primaria. Ok, entonces tenemos dos tablas. Estas dos tablas tienen el atributo código de empleado y obviamente tendrán otros atributos presumiblemente diferentes para que tenga esto sentido, ¿no? Entonces, en estas condiciones, ¿ok? El campo código de empleado es una clave foránea dentro de la tabla venta, ¿ok? Entonces, código de empleado es la clave primaria de la tabla empleado y código de empleado es la clave foránea de la tabla venta. Vamos a asumir que en este caso, ¿ok? Esta tabla tiene otra clave primaria, no sé, número de cédula, por ejemplo. Vamos a suponer que aquí hay el número de cédula.
¿ok? Entonces, en este caso, en la tabla venta, el número de cédula es la clave primaria, ¿ok? Pero sin embargo, la clave o el campo código de empleado también, o en este caso el código de empleado es una clave foránea de la tabla venta. ¿Por qué se llama clave foránea? Porque código de empleado es la clave primaria de otra tabla, ¿ok? Que se puede usar como clave de la tabla venta, pero que no ha sido definida como la clave de la tabla venta, y de ahí el nombre de clave, perdón, o de clave foránea, ¿no? O de llave foránea, ¿ok? Entonces, como decía, esto va a quedar un poquito más claro más adelante cuando usemos este concepto de llave foránea. Listo. En base a la definición de la llave primaria, que usualmente se llama llave, y la llave foránea sí se llama así, llave foránea, hay que decir las dos palabras, nosotros podemos establecer relaciones entre relaciones, ¿ok? Y en base a eso puedes responder a preguntas o queries, como se denomina en inglés. Una consulta es una petición de información que se hace a una base de datos, ¿ok? Un sistema de administración de base de datos es aquel que nos permite hacer las queries, y en función de las respuestas a esas queries, pues vamos a también responder consultas, ¿ok? Entonces, eso con respecto a una breve introducción o algunos términos, para ser más preciso, que necesitamos definir antes de hablar de bases de datos relacionales, por lo menos en la parte abstracta o conceptual. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. ¿No? ¿Estamos bien? Y una pregunta. Sí, Para hacer referencia a la clave o llave foránea, necesariamente deben haber dos tablas, una maestra y una hija. sí, 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 por supuesto. Por supuesto, necesariamente deben haber dos tablas, justamente para tomar la clave de una tabla y usarla como la clave de otra tabla, que es la tabla, en este caso, hija, y esta es la tabla maestra. Ujú. Así ¿Pueden es. haber más de dos tablas? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. De hecho, eso es típico en bases de datos, en ambientes prácticos, que hayan más de dos tablas, mucho más de dos tablas en algunos casos. ¿Ok? Listo, gracias. Ujú. Con gusto. En este caso, y esa pregunta última fue interesante, vamos nosotros a usualmente hablar de dos tablas como una forma simple de analizar los conceptos que vamos a estudiar, pero evidentemente en la parte práctica van usualmente a haber más de dos tablas. Y la razón por la que van a haber más de dos tablas es porque eso va a facilitar agrupar los datos, ¿sí? O definir relaciones simples que sean fáciles de combinar y no tener todo compilado, comprimido en una única tabla, que al final nos va a complicar la vida para dar respuestas a preguntas. Ya se darán cuenta de esto en la parte práctica, y más adelante con algunos ejemplos que veamos también van a darse cuenta de por qué es importante desagregar la información, ¿sí? en relaciones más pequeñas. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, me dicen por favor. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, una vez que hemos dicho brevemente algunos, o hemos definido algunos términos con respecto a las bases de datos relacionales, y hemos dicho que las bases de datos relacionales utilizan el concepto de relaciones representadas mediante tablas para almacenar datos, pues hablemos de lo que es el álgebra relacional. Antes de hablar del álgebra relacional, me olvidé de mencionar un término que también se usa al referirnos a las tablas de bases de datos relacionales, y esto es el tema de registro, ¿no? Entonces también se puede usar o referir a las tuplas como registros, por si acaso. No es tan común, en realidad tupla es el término más popular, pero si en algún momento escuchan ustedes registro, pues ya saben que se están refiriendo a las tuplas. Las tuplas son iguales a los registros, ¿ok? El registro es un término que se usa
o que se usaba cuando teníamos las bibliotecas que usaban las fichitas para solicitar un libro. Uno tenía que llenar una fichita en papel. A eso, ese era un registro de solicitud de un libro, y justamente de ahí nace el nombre de tener un registro, ¿no? En el lenguaje de las bases de datos, pues un registro es una tupla o una fila, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta por si en algún momento lo ven y dicen ¿qué es un registro? Un registro es una tupla. Bien, entonces ahora sí hablemos de álgebra relacional. Antes de hablar de lo que es el álgebra relacional, pues obviamente definamos de manera general qué es una álgebra. Una álgebra es un sistema matemático que tiene dos elementos. Una álgebra tiene operandos y operadores. Los operandos de una álgebra son variables o pueden ser valores a partir de los cuales se puede crear nuevas variables o nuevos valores. Los operadores son justamente los mecanismos, los procedimientos que nos permiten manipular esas variables o esos valores para, dadas las variables de entrada o valores de entrada, obtener las variables o valores de salida. ¿Ok? Entonces, una álgebra tiene dos elementos, operandos y operadores. En función de eso, definamos lo que es el álgebra relacional. Bueno, el álgebra relacional, pues evidentemente es una álgebra, es decir, tiene operandos y operadores. En este caso, los operandos del álgebra relacional son relaciones, es decir, los elementos que vamos a manipular nosotros son relaciones o variables que representan relaciones. Los operadores del álgebra relacional son procesos o son operaciones, valga la redundancia, que se han diseñado para justamente manipular relaciones en una base de datos. En este caso, en una base de datos relacional, justamente de ahí el nombre de álgebra relacional. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta este aspecto. Bien. Entonces, en este caso hemos puesto o hemos indicado en esta parte que estamos hablando de bases de datos relacionales, es decir, el álgebra relacional aplica a bases de datos relacionales. ¿Ok? Entonces, en función de esto, pues podemos decir que el álgebra relacional nos describe o contiene un conjunto de operaciones que nos permiten paso a paso manipular bases de datos relacionales. Cuando decimos manipular, usualmente, pero no es la única manipulación, usualmente lo que vamos a hacer es responder a consultas en función de los datos que tenemos almacenados. ¿Ok? Entonces, el álgebra relacional nos permite diseñar un lenguaje para consultas en relaciones. ¿Ok? Cuando ustedes estudian, por ejemplo, lenguajes como SQL, ¿ok? Estas son ya materializaciones del álgebra relacional, materializaciones computacionales del álgebra relacional, ¿ok? Entonces, no importa qué lenguaje usen para manejar bases de datos relacionales, lo importante o lo que primero uno debe saber es qué operaciones debe realizar, ¿ok? Y en función de eso, en función del lenguaje, o más bien dicho, en función de lo que uno quiere hacer, pues tiene que en el lenguaje que uno está usando o en el sistema de administración que uno está usando para manejar la base de datos relacional, pues saber cómo debe hacer esas operaciones, es decir, buscar la sintaxis para hacer una determinada secuencia de operaciones que finalmente nos van a permitir responder consultas. Ok, entonces el primer operador que vamos a estudiar nosotros del álgebra relacional se llama el operador de proyección. Vamos a estudiar para estos dos primeros operadores dos maneras de representar el operador. Una forma de representación va a ser más en forma de pseudocódigo. La segunda forma de representación va a ser una forma más abstracta, más de lenguaje matemático. En los dos casos, obviamente, el operador es el mismo. El operador de proyección nos permite elegir, voy a decir elegir, iba a decir seleccionar, pero más adelante vamos a estudiar otro operador que se llama de selección. El operador de proyección nos permite elegir columnas o atributos, ¿sí? De algunas columnas o atributos de una tabla.
¿Ok? Entonces, en este caso, el operador de proyección va a tener como entrada una tabla y nos va a devolver como salida también una tabla, es decir, va a tener como entrada una relación y nos va a devolver una relación también. La característica va a ser que la tabla de salida usualmente va a tener menos columnas que la tabla de entrada, puesto que nos vamos a quedar aplicando el operador de proyección con algunas columnas que van a ser para nosotros las columnas de interés para responder la pregunta. Entonces, para esta relación jugador que ya la hemos visto antes, que está representada a través de esta tabla, vamos nosotros a hacer la proyección de los campos nombre y posición. Es decir, en esta tabla solamente nos vamos a quedar con las dos columnas, la una correspondiente al campo nombre y la otra correspondiente al campo posición. El orden en el que se ponen los campos en la operación es el orden en el que van a aparecer estos campos o estos atributos en la tabla resultante. Entonces, si nosotros aplicamos la operación de proyección a la relación jugador, que está representada mediante esta tabla, nosotros vamos a obtener las siguientes tuplas. Vamos a obtener Johnson Bow C, Glover J, Batey P, Cage C, Homer 1B, Score P, ¿ok? Johnson Bow J y Singleton 2B. Podría pasar que en este caso las tuplas, al quedarnos solamente con dos campos, se repitan. En ese caso, dado que lo que estamos obteniendo a la salida es una relación, y las relaciones se pueden representar, entre otras formas de representación, mediante conjuntos, se van a eliminar las tuplas repetidas. Entonces, si nosotros hiciéramos una proyección en esta tabla del campo nombre, ¿ok?, pues ya no aparecería, como en este caso, 8 tuplas, sino simplemente aparecerían 7 tuplas. ¿Por qué? Porque Johnson Bow se va a repetir y, como hemos dicho, el operador proyección elimina los duplicados. Entonces, en este caso, vamos a quedarnos solamente con 7 tuplas. ¿Ok? Acá tenemos el operador de proyección, el mismo operador que hace lo mismo que ya hemos estudiado, pero representado de manera más abstracta, de manera matemática. Entonces, el operador de proyección lo denotamos mediante la letra griega pi, y los subíndices que ponemos son los nombres de los atributos que nosotros vamos a elegir, y entre paréntesis va el nombre de la relación. ¿Ok? Entonces, en este caso, como ya había dicho, el operador de proyección va a tener como entrada una relación, ¿ok?, y nos va a devolver otra relación, ¿ok? Entonces voy a poner relación 1 y nos va a devolver una relación 2, ¿ok? Esto implica que toma una tabla y nos devuelve otra tabla, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos expresar la misma operación que lo hicimos hace un momento, en forma de notación abstracta o usando notación abstracta, entonces sería pi de proyección. Vamos a proyectar los campos nombre y posición en ese orden, primero nombre, luego posición, de la tabla jugador. Eso evidentemente nos va a imprimir el mismo, o nos va a dar, más bien dicho, el mismo resultado que nosotros habíamos visto anteriormente. En definitiva, el operador, como les dije, es el mismo, ¿no? Estamos haciendo referencia al mismo operador. Lo que estamos simplemente cambiando entre esta forma en la que la hemos presentado y esta forma de presentación es el cómo se denota la operación. Esta sería una notación matemática, ¿ok? Y esta sería una notación más computacional, usando un poco más el lenguaje o la sintaxis que nosotros usamos en la parte de computación. Pero al final hacemos referencia exactamente a la misma operación. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta del operador proyección, me dicen por favor. Inge, yo tengo una pregunta. Es con Sí. respecto a la parte que dice que elimina los duplicados. Eh, ¿Solo basta con que uno de los elementos de la tupla sea igual o todos los elementos No, de las tuplas debe ser no. igual? Para que dos tuplas sean iguales, todos los elementos de la tupla deben ser iguales.
Ya Justamente aquí nos muestra dos tuplas que tienen el primer elemento igual, pero que difieren en el segundo elemento y por eso son tuplas diferentes. ¿Ok? Para que una tupla sea igual a otra, cada uno de sus elementos debe ser igual. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ujú. Bien, vamos entonces ahora a hablar de un nuevo operador. En este caso vamos a hablar del operador de selección. Al igual que el operador de proyección, vamos a ver dos formas de notar. El operador, desde luego, va a ser exactamente el mismo y va a hacer exactamente lo mismo. El operador de selección elige ciertas eneadas, filas o tuplas de una relación o de una tabla. ¿Ok? Entonces, el operador de proyección nos permitía elegir columnas. El operador de selección nos va a permitir elegir filas o tuplas de una relación o de una tabla. Claro, el tema es cómo elijo yo las filas. Entonces, las elecciones se hacen estableciendo condiciones sobre los atributos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos de nuevo la tabla jugador, tiene 8 tuplas y tiene 4 atributos. ¿Ok? Para esta tabla nosotros queremos seleccionar aquellas filas o aquellas tuplas que en el campo posición o en el atributo posición tengan el valor de C. ¿Ok? Entonces eso nos devuelve una tabla con 2 tuplas, como se puede ver, donde esa tabla con 2 tuplas o las tuplas de esa tabla van a ser estas que ustedes ven aquí, 22012, Johnson Bause 22 es la una tupla y la otra tupla va a ser 84341 Case 30. ¿Por qué son estas las únicas tuplas que se devuelven? Porque justamente estas dos tuplas en la posición, en el valor de posición, tienen el valor de C. ¿Ok? La forma en la que nosotros denotaríamos el campo posición, más bien dicho, la operación de selección, disculpen, de manera matemática, es a través de la letra griega sigma, la letra griega sigma minúscula, donde ponemos como subíndice la condición que debe cumplir una o varias tuplas de esta relación para, obviamente, hacer esta operación. Ok, entonces si queremos repetir lo mismo que anteriormente hicimos, ok, nosotros escribiríamos seleccione de la tabla jugador aquellas tuplas que en el campo posición tengan el valor de C. Así se debe entender esta operación. Entonces, de nuevo, al igual que el operador proyección, el operador selección, en este caso, va a tener como entrada una relación y nos va a devolver como entrada otra relación. Entra una tabla y sale otra tabla. ¿Ok? Las condiciones que se van a establecer pueden ser simples. Cuando me refiero simple, me refiero a una condición formada simplemente por un atributo. En este caso, el atributo es posición. O podemos combinar condiciones de dos o más atributos, en este caso a través de los operadores AND, OR, XOR, ¿no? Y las condiciones pueden ser mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual o distinto. ¿Ok? Entonces yo podría también, por ejemplo, poner seleccione de la tabla jugador aquellas tuplas donde la posición sea C o donde la posición sea J. ¿Ok? Eso me permitiría, digamos, tener una tabla que va a tener, por supuesto, muchas más tuplas o muchas más filas como resultado. Y eso pues probablemente sea útil en escenarios donde nosotros queremos saber cuántos jugadores, por ejemplo, tenemos jugando en la posición C y en la posición J. No sé si de esta parte tienen alguna pregunta, me dicen por favor. ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Me confirman, por favor? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, noten ustedes que el operador de proyección me devuelve tablas que tienen un número de columnas usualmente menor
que el número de columnas de la tabla de partida. Es decir, R2 va a tener usualmente, no siempre, pero usualmente va a tener menor número de columnas que R1. En cambio, el operador de selección me va a devolver una tabla que va a tener exactamente el mismo número de columnas que la tabla de entrada o que la tabla de partida. Eso es importante a tener en cuenta en el caso de estas dos operaciones, tanto de proyección como de selección. Ok, vamos a hablar de otro operador. Este operador nos permite renombrar el nombre de las tablas o cambiar de nombre a las tablas, de ahí justamente el nombre de operador para renombrar. Este operador justamente nos permite cambiar el nombre a una relación para facilitar la interacción con otras relaciones. En algún momento nosotros podemos tener la necesidad de cambiar el nombre de una tabla o el nombre de una relación, y eso lo vamos a hacer justamente con este operador para renombrar. ¿Ok? En este caso, a nivel matemático, la sintaxis o la letra con la que vamos a denotar el operador renombrar va a ser la letra griega rho minúscula. ¿Ok? Permítame dibujarle a la rho un poco más elegantemente. Ok, entonces el operador para renombrar de nuevo va a tener como entrada una relación y nos va a dar como salida otra relación. ¿Cuál va a ser la diferencia en estas dos relaciones? Simplemente el nombre. Porque de ahí, en cuanto a los datos que va a contener, van a ser exactamente los mismos. Aquí tenemos justamente un ejemplo. Tenemos una relación llamada member que tiene estos 3 atributos y estas 5 tuplas, y lo que estamos haciendo en esta parte de aquí es simplemente a la relación member le estamos cambiando el nombre a library member, ¿ok? Y este es el resultado. Como ustedes pueden ver, es la misma tabla que tenemos arriba, simplemente cambiada de nombre. Lo que estamos haciendo es cambiando el nombre a la relación o renombrando la relación. De ahí justamente decía el nombre de esta operación, que es operación para renombrar. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Me dicen, por favor. ¿Estamos bien? Me confirman, por favor. Bien, nosotros también podemos establecer o definir el producto cartesiano entre relaciones. Y obviamente si estas relaciones están representadas mediante tablas y estas tablas almacenan datos, pues no es la excepción. Es decir, podemos hacer el producto cartesiano entre tablas. Entonces, el producto cartesiano entre dos relaciones, la una vamos a denotarla como la relación R1 y la otra va a ser la relación R2. Se denota mediante R1 cruz R2. Esta operación retorna una nueva relación cuyo esquema corresponde a una combinación de todas las tuplas de la tabla R1 o de la relación R1 con cada una de las tuplas de la relación R2. Las columnas o atributos de esta nueva relación corresponden tanto a las columnas de la tabla R1 como a las columnas o están seguidas de las columnas de la tabla R2. ¿Ok? Entonces, en este caso, el producto cartesiano tiene como entrada 2 tablas y nos devuelve como resultado una tabla. ¿Ok? Entonces, R1 cruz R2 tiene como entrada, bueno, vamos a poner producto cartesiano. Ok, entonces el producto cartesiano tiene 2 tablas como entrada y nos devuelve una tercera tabla. Ok,
En este caso hay que tener en cuenta, como ya hemos estudiado anteriormente, que usualmente el producto cartesiano no es conmutativo, es decir, R1 cruz R2 no es usualmente igual a R2, R1, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, entonces nosotros en este ejemplo tenemos dos tablas, la tabla que representa a la relación alumno y la tabla que representa a la relación apoderado, ¿ok? En este caso vamos nosotros a calcular el producto cartesiano entre alumno y apoderado. El resultado de este producto cartesiano va a ser una tabla que va a tener un total de 8 atributos, 4 provenientes de la tabla alumno y 4 provenientes de la tabla apoderado. Y que va a tener un número de tuplas igual a el número de tuplas de alumno por el número de tuplas de apoderado. Es decir, para este caso va a tener un total de 20 tuplas. ¿Ok? Y el resultado va a ser el siguiente. ¿Ok? Aquí tenemos ID alumno, nombre alumno, ciudad y edad. Estos son tuplas de la tabla alumno. Luego tenemos ID apoderado, nombre fono y ID alumno. Estos son las tuplas provenientes de la tabla apoderado. Por cada tupla de la tabla alumno la combinamos o la juntamos a cada tupla de la tabla apoderado. ¿Okay? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la primera tupla de la tabla alumno juntada con la primera tupla de la tabla apoderado. ¿Ok? Primera tupla de la tabla alumno combinada con segunda tupla de la tabla apoderado. ¿Ok? Primera tupla de la tabla alumno con tercera tupla de la tabla apoderado y así sucesivamente. Ahora, esto como operación matemática pues resulta interesante, la podemos hacer sin ningún problema, pero recordemos que estas tablas contienen datos, ¿ok? Y esta tabla contiene una parte de la información total y la tabla apoderado, digamos, contiene el resto de información que yo tengo almacenada, en definitiva, en esta base de datos. Cuando yo las junto de este modo, pues voy a generar tuplas que no tienen sentido. Esta primera tupla no tiene sentido porque estoy juntando algo de un usuario con algo de otro usuario. ¿Ok? En este caso no tiene sentido esa unión. Las únicas tuplas que tienen sentido son aquellas que tienen el ID de alumno y justamente el valor del primer campo y del último campo en negrilla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final aquí tengo una parte de la información que proviene de una tabla y la otra parte de la información que proviene de la otra tabla, y justo en este caso se han unido partes complementarias. Las demás combinaciones, repito, no tienen sentido porque provienen de usuarios diferentes. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta que el producto cartesiano nos permite juntar información o datos de dos tablas, pero no necesariamente todas las tuplas de esa nueva tabla van a tener sentido. Pero sin embargo, el producto cartesiano es un concepto importante para, en base a ello y otras operaciones adicionales, pues, por ejemplo, eliminar las tuplas de esta tabla que no tienen sentido y únicamente quedarnos con aquellas que sí tienen sentido, que es lo que vamos a estudiar dentro de un momento. Entonces, aquí tenemos el producto cartesiano. No sé si tienen alguna consulta en esta parte, me dicen por favor. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Me confirman, por favor? Sí. Gracias. Bien, aquí tenemos el operador unión. La unión de dos relaciones, R1 y R2, denotada mediante R1 unión R2, es el conjunto de elementos que están en R1 o R2 o en ambos. Una tupla solo aparece una sola vez en el resultado, ¿ok? De nuevo, la unión es una operación que tiene como entrada dos tablas y que nos devuelve como resultado una tabla, ¿ok?
Para realizar la unión de dos relaciones, ambas relaciones deben tener el mismo conjunto de atributos. Ok. Aquí tenemos la relación R1. Ok. Acá tenemos la relación R2. Y acá tenemos la unión R1 con R2. La relación R1 tiene como atributos name, address, gender y birthday. Birthdate. Ok. Y la relación R2 tiene como atributos los mismos que la relación R1. Lo que queremos hacer es juntar las dos tablas, juntar las tuplas de la una tabla con las tuplas de la otra tabla. ¿Ok? Y en este caso, noten ustedes que tenemos dos tablas, cada una con dos tuplas. ¿Ok? Si las juntamos sin tener en cuenta este punto que nos menciona aquí, obtendríamos una tabla con 4 tuplas. Pero resulta de que una tupla de R1 también aparece en R2. Entonces, al final no se olviden que estamos trabajando con relaciones, ¿ok? Y que las relaciones se pueden representar mediante tablas o conjuntos. Y si representamos como conjuntos, en un conjunto no pueden haber elementos repetidos. Entonces, cuando uno piensa en eso, esta condición es evidente o uno se da cuenta por qué aparece esta condición. Entonces, acá tenemos la relación R1 unión R2 que contiene únicamente 3 tuplas porque la tupla Carrie Fisher 123 Maple Street F9999 es exactamente la misma aquí en R2 y eso es exactamente igual a esta tupla, a la primera tupla de R1. ¿Ok? Entonces, la operación de unión me permite juntar tuplas de una tabla con tuplas de otra tabla. ¿Ok? La operación de unión se puede conmutar, es decir, R1 es igual, R1 unión R2 es igual a R2 unión 1. ¿Ok? Tener en cuenta ese hecho que es importante acordarse. No sé si tienen alguna consulta respecto del operador unión, me dicen por favor. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ok. Gracias. Luego tenemos otros operadores. Tenemos el operador de resta, ¿ok? Tenemos el operador de intersección. La resta o diferencia de dos relaciones que se denota por R1 menos R2, en este caso estamos haciendo la diferencia entre R1 y R2, retorna todas aquellas tuplas que están en R1 y que no están presentes en R2, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos de nuevo las relaciones que habíamos definido hace un momento. Tenemos la relación R1, tenemos la relación R2 y aquí tenemos la relación R1 menos R2. Aquí nos estamos quedando con las tuplas de la tabla R1 que no están presentes en la tabla R2. La única tupla que está en R1 pero que no está en R2 es Mark Hamill. Justamente es la que tiene en el campo nombre el valor Mark Hamill, ¿ok? Tener en cuenta ese aspecto. De nuevo, acordarse que en el caso de la diferencia de conjuntos, esta usualmente no es conmutativa, es decir, en general no podemos decir que R1 menos R2 sea igual a R2 menos R1, ¿ok? Acordarse de aquello. Hasta aquí, la operación de selección, proyección, producto cartesiano, unión y diferencia son denominadas operaciones básicas o fundamentales del álgebra relacional. ¿Por qué se denominan operaciones básicas o fundamentales? Porque todas las demás operaciones pueden ser expresadas en base a una combinación de estas operaciones básicas. Y 2, porque ninguna de estas operaciones puede ser omitida sin que con ello se pierda información. ¿Ok? Entonces, las operaciones que hemos visto hasta ahora de proyección, selección, renombrado, producto cartesiano, unión y diferencia son operaciones básicas o fundamentales porque estas operaciones no se pueden expresar en forma o usando otras operaciones básicas. Hablemos de la operación intersección. Esta no es una operación fundamental, ¿ok? Porque puede ser expresada en términos de otras operaciones. Ya vamos a llegar a ese punto.
¿Qué hace la intersección de relaciones? Bueno, pues en este caso la intersección de relaciones nos permite obtener las tuplas que son comunes a una tabla y a otra tabla. En este caso justamente nosotros tenemos aquí el resultado de la intersección de R1 con R2, lo cual nos devuelve como resultado Carry-Fisher, ¿ok? Que es justamente la única tupla que está presente simultáneamente en R1 y R2. Ahora, había dicho que la intersección no es una operación fundamental porque fíjense ustedes que la intersección se puede expresar en términos de una diferencia entre relaciones. La intersección entre R1 y R2 es igual a R1 menos R2. ¿Ok? Ustedes pueden revisar por su propia cuenta que esto es correcto, que esto es cierto. ¿Ok? Bien, entonces hemos estudiado dos operadores más, el de resta y el de intersección, y hemos también indicado hasta aquí cuáles son operaciones básicas o fundamentales del álgebra relacional y cuáles no son operaciones básicas o fundamentales. Entendiendo que la diferencia entre una operación básica y una operación que no es básica es que la operación que no es básica puede expresarse en términos de operaciones básicas. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, me dicen por favor. ¿Vamos bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, Perfecto. Bien. Vamos a hablar de dos tipos de uniones que se usan mucho dentro de consultas o para hacer consultas en bases de datos relacionales. Estas operaciones son la unión teta y la unión natural. La unión teta, o también llamada theta join, de dos relaciones R1 y R2, se denota mediante R1, este lacito, con este subíndice teta R2. Esto, como ustedes pueden ver, es la selección bajo la condición teta de aquellas tuplas del producto cartesiano o del resultado del producto cartesiano entre R1 y R2. Justamente que uno puede darse cuenta que la unión teta no es una operación básica. ¿Por qué? Porque es una operación que puede expresarse en términos de una selección y de un producto cartesiano. La unión natural es una operación que tiene que ver con la unión teta. Consiste en combinar las operaciones de proyección, selección y producto cartesiano en una sola operación, donde la condición teta es la igualdad entre la clave primaria y la clave foránea, y la proyección elimina la columna duplicada o la correspondiente a la clave externa. En este caso, la unión natural entre R1 y R2 se denota R1 este lacito R2, y eso no es otra cosa más que igual a la proyección de los campos A1, A2, A3 y así sucesivamente hasta A sub n del resultado de aplicar la selección con la condición teta al resultado del producto cartesiano entre R1 y R2. ¿Ok? Bien, analicemos con todo esto que hemos estudiado algunos ejemplos. Ok, vamos a realizar una operación unión teta sobre las siguientes tablas. Para hacer la unión teta, vamos nosotros a considerar que el número de identificación de la tabla jugador va a ser igual al NIP de la tabla asignación. ¿Ok? Justamente cuando queremos enlazar dos tablas, necesitamos decir el campo a través de las cuales si se enlazan, cuáles son los campos comunes, digamos, de las dos tablas que se enlazan. ¿Ok? Listo. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer, como decíamos, es la unión teta. La unión teta, en este caso, o para hacer la unión teta, vamos a tomar una fila de la tabla 3.4.1 y una fila de la tabla 3.4.2 y antes de unirlas o antes de juntarlas, lo que vamos a verificar es que el número de identificación sea igual al número NIP.
Si estos dos campos son iguales, que el valor de estos dos campos son iguales, entonces se combinan estas filas. Caso contrario, esta fila o esta tupla no va a aparecer en la tabla resultante. Esta operación se expresa como jugador. Vamos a unir la tabla jugador con la tabla asignación a través de los campos número de identificación y NIP. ¿Ok? Y este es el resultado. ¿Ok? Entonces tenemos acá las tuplas de la tabla jugador, número de identificación, nombre, posición y edad. ¿Ok? Y acá tenemos la tupla de la tabla equipo. En este caso estamos eliminando esta tupla que contendría lo mismo que esta columna o este atributo que contendría o que contiene lo mismo que el atributo número de identificación. ¿Ok? Este es un ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo. Describa, aquí ya tenemos lo que típicamente nosotros haríamos cuando trabajamos con bases de datos relacionales. En este caso tenemos que describir las operaciones que proporcionan la respuesta a la consulta. Encuentre los nombres de todas las personas que juegan para algún equipo. ¿Ok? Aquí tenemos las mismas dos tablas que teníamos anteriormente. ¿Ok? Y lo que nosotros tenemos que hacer es justamente devolver una tabla en donde vamos a devolver solamente los nombres de las personas que juegan para algún equipo. Entonces aquí tenemos la descripción de los jugadores en una tabla y acá tenemos la descripción de los equipos y este campo NIP que identifica a algunas personas que están presentes en nuestra base de datos. Entonces podemos hacer primero una unión, como lo hicimos anteriormente. Primero podemos hacer una unión de la tabla jugador con la tabla asignación a través de la condición de que el número de identificación sea igual al número NIP. Este sería el resultado. ¿Ok? Y una vez que nosotros tenemos esta tabla, justamente esta tabla contiene, entre otras cosas, los nombres de las personas, en qué posición juegan, qué edad tienen y para qué equipo juegan. ¿Ok? La pregunta que nos hacían era simplemente, o no, la consulta que debemos hacer debe darnos como resultado simplemente los nombres de las personas que juegan para algún equipo. Es decir, que de esta tabla que contiene más cosas de las que necesitamos, tenemos que eliminar aquellas justamente que no son de interés y quedarnos solamente con aquella correspondiente al campo nombre. Y eso es... este sería el resultado que nosotros obtenemos. Aquí está en esta especie de pseudocódigo qué es lo que haríamos. Unimos estas dos tablas, ¿ok? A través del número de identificación de la tabla jugador igual al NIP de la tabla asignación y luego proyectamos el campo nombre de la tabla resultante. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. Evidentemente, si alguno se dio cuenta, esta no es la única manera de resolver este ejercicio. Podríamos resolverla de otra manera. En general, las consultas las podemos hacer de diferentes formas. ¿Ok? Lo que hay que tener en cuenta es cuántas tablas se van generando en el medio. ¿Ok? Cada operación, cada línea va a generarnos tablas y esas tablas al final se van a almacenar en disco o en memoria. Entonces no podemos hacer o no podemos cargar de un exceso de operaciones intermedias porque eso al final, repito, nos va a consumir espacio de almacenamiento y eso en definitiva, si nuestros recursos computacionales son limitados, pues no nos va a resultar en una consulta eficiente. Entonces, cuando respondemos a consultas, no solamente el objetivo es dar la respuesta a la consulta, sino el objetivo es dar la respuesta a esa consulta usando la menor cantidad de atributos y en el menor tiempo posible. Es decir, debemos diseñar las consultas para que sean computacionalmente eficientes en tiempo y espacio. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, me dicen por favor. Bien, vamos con otro ejemplo. Describe qué operaciones necesitamos aplicar para responder a la pregunta. Encontrar los nombres de todas las personas que juegan para el equipo Moods. ¿Ok? De nuevo, tenemos estas dos tablas. ¿Ok? En esta parte. Y lo que queremos es devolver los nombres de aquellos jugadores que juegan para Moods.
Obviamente los nombres de personas tenemos en la tabla o relación jugador. Los nombres del equipo lo tenemos en esta relación o en esta tabla asignación. Desde luego que tenemos que juntarlas. Ok, entonces lo que podemos hacer en este caso es, esta es una alternativa, es seleccionar de la tabla asignación aquellas tuplas que correspondan a MUTs. ¿Okay? Y eso nos devolvería como resultado esta tabla temp1. Una vez que tenemos temp1, ahora podemos hacer una unión de la tabla jugador con la tabla temp1, estableciendo como criterio de unión que el número de identificación de la tabla jugador debe ser igual al NIP de la tabla temp1. Esto nos va a dar como resultado la tabla temp2. Ya tenemos lo que necesitamos y otras cosas más. Evidentemente nos pedían como resultado solamente los nombres de las personas, entonces esto implica que en esta tabla deberíamos a la tabla temp2 hacer una proyección del atributo nombre como justamente se lo hace en este caso. Y este sería el resultado que responde a nuestra pregunta. Aquí tenemos nosotros dos soluciones. La una, la que hemos analizado, estamos haciendo una selección en la tabla asignación de aquellas tuplas donde el nombre del equipo sea MUTs. Eso nos da como resultado la tabla temp1. Luego lo que hacemos es obtener la tabla temp2 mediante la unión entre la tabla jugador y la tabla temp1, estableciendo como criterio de unión que el número de identificación de la tabla jugador sea igual al campo NIP de la tabla temp1. Eso nos da como resultado la tabla temp2. Y finalmente lo que estamos haciendo es proyectando el atributo nombre de la tabla temp2. Otra solución sería, directamente hacemos la unión entre la tabla jugador y la tabla asignación, tomando como punto de unión que el campo número de identificación de la tabla jugador sea igual al NIP de la tabla asignación. Luego lo que hacemos nosotros es seleccionar de la tabla temp1 aquellas tuplas que como nombre de equipo tengan el campo MUTs. Y finalmente proyectamos de la tabla temp2 el atributo nombre. Estas dos soluciones nos dan exactamente el mismo resultado. Justamente esto es un ejemplo que nos muestra que una consulta la podemos responder de la misma, digamos, siguiendo caminos diferentes, más bien dicho. No sé si tienen alguna consulta, me dicen por favor hasta esta parte. No sé si está claro, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Me indican, por favor? Sí, está claro por mi parte. Ok. Muy bien. Vamos con un ejemplo más. De hecho, este es el último. Dadas las siguientes relaciones, mostrar los nombres de los alumnos y su apoderado utilizando una unión natural. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la tabla alumno, la tabla apoderado. Lo que vamos a hacer es, primero, calcular el producto cartesiano entre alumno y apoderado. Este producto cartesiano ya lo obtuvimos anteriormente. Ustedes recordarán que esto nos daba una tabla con 20 tuplas. Luego lo que vamos a hacer es una unión teta entre la tabla alumno y la tabla apoderado. Para eso establecemos como condición que el ID de la tabla alumno sea igual al ID alumno de la tabla apoderado. Es decir, estamos diciendo en qué campos o bajo qué campos se van a unir. ¿Okay? Eso nos daría como resultado esto que ustedes ven aquí, esta tabla. ¿Okay? En definitiva, en realidad el segundo paso sería seleccionar aquellas tuplas donde el ID alumno sea igual donde el ID de la tabla alumno sea igual al ID alumno de la tabla apoderado. ¿Ok? Y el tercer paso es proyectar de esta tabla, ¿ok? Que es el resultado de la unión teta entre alumno y apoderado. Proyectar de esta tabla el campo nombre de alumno y nombre de apoderado. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Proyectamos el campo nombre de la tabla alumnos y el campo nombre de la tabla apoderados y este es el resultado.
Si expresamos todo eso como una sola operación, esto sería una unión natural entre la tabla alumno y apoderado, ¿ok? Y los campos o las condiciones para hacer esta unión natural están expresados en esta tabla, ¿ok? Entonces proyectamos de la tabla alumno el campo nombre, de la tabla apoderado el campo nombre, en ese orden. De la unión teta entre la tabla alumno y la tabla apoderado, y esta unión teta va a tener como condición de unión que el ID de la tabla alumno sea igual al ID alumno de la tabla apoderado. ¿Ok? Esto es entonces una introducción al álgebra relacional. En el álgebra relacional podemos encontrar más operaciones. Las que les he mostrado son las operaciones más importantes, sobre todo para aplicaciones prácticas, es decir, para realmente ya operar con sistemas de gestión de bases de datos, con sistemas de administración de bases de datos. Y espero que esta clase nos haya enseñado la manera en la que tenemos que nosotros pensar cuando vamos a operar con bases de datos relacionales. Es decir, nosotros tenemos que saber qué operaciones vamos a aplicar, ¿ok? Primero, cómo están almacenados los datos en nuestra base de datos. Luego, entender la consulta que nos plantean. Luego, diseñar las operaciones o saber en qué operaciones tenemos que hacer y en qué orden. Y luego, pues finalmente, traducir esas operaciones a la sintaxis del sistema de gestión de base de datos que estemos utilizando, ¿ok? Esto último de traducir las operaciones al sistema de gestión de bases de datos es lo que ustedes van a ver el día viernes en la clase práctica. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, me dicen por favor. ¿Me confirman? Sí, ¿quedó claro? Sí, Perfecto. Bueno, pues con esto terminamos entonces esta breve clase de introducción a las bases de datos relacionales y álgebra relacional.